Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Semana a semana nos demuestran el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy, lunes 11 de noviembre, nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad. Datos personales y redes sociales, límites del control y consentimiento informado. En esta conferencia se abordarán los desafíos contemporáneos que plantea la protección de los datos personales en el entorno digital, especialmente en el uso masivo de las redes sociales. Se analizarán los alcances del consentimiento informado, los límites del control sobre la información compartida por los usuarios y las obligaciones de las plataformas digitales frente a la normativa de protección de datos. Asimismo, se reflexionará sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa en la era de la hiperconectividad. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Anita de la Piedra Yepes, quien muy gentilmente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, estimada doctora, por acompañarnos esta mañana. A continuación, voy a dar lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestra expositora invitada. La doctora de la Piedra es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 13 años de experiencia en competencia desleal y publicidad, defensa del consumidor, propiedad intelectual, protección de datos personales y negocios digitales. Posee estudios de posgrado en protección de datos personales por la Universidad ESAN. Ha ejercido como abogada in-house en Mibanco, asociada en el estudio Lazo de Romaña y Gagliuffi y líder del equipo de soluciones legales en Newbox. Actualmente se desempeña como oficial de datos en QSI Perú. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados como mínimo el 90% del tiempo total de duración de la presente actividad. Y resaltamos asimismo la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración aproximada de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a sus interrogantes, las mismas que podrán formular a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida invitada por su valiosa contribución académica. Doctora de la Piedra, bienvenida a los lunes de Derecho. Exactamente 692 personas la escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenos días. Buenos días y mil gracias nuevamente. Saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Millones de gracias por su asistencia. Como bien lo comentó Jimmy, mi nombre es Anita de la Piedra. Yo soy especialista en estos temas y antes de compartir la presentación, solamente precisar que es un tema que me apasiona, que me parece realmente interesante y que tiene una importancia realmente concreta en nuestra vida diaria. Y eso es a lo que apunto más o menos con esta charla, poder compartir con ustedes no solamente conceptos, sino que ideas que ustedes se puedan llevar, herramientas que ustedes se puedan llevar para que en nuestro día a día, cuando compartimos datos e información, tengamos dos cosas: seamos un poco más conscientes de lo que hemos venido siendo en relación con lo que compartimos en las redes sociales, y dos, tener algunas herramientas para que esa conciencia se traduzca en acciones reales, ¿no? Entonces, nada, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Un segundo, por favor. Ya está. Perfecto. Entonces, como bien comentamos, la sesión de hoy nos lleva a hablar un poco acerca de esta interrelación de lo que hacemos con nuestros datos personales en las redes sociales. Y nos plantearemos preguntas acerca de si realmente nosotros tenemos el control respecto a lo que nosotros compartimos y Y realmente, ¿qué es lo que compartimos? Eso es lo que también vamos a identificar. Si nosotros estamos realmente conscientes de la transmisión de información que damos, de la exposición que nosotros tenemos en las redes,
Y también hablaremos un poco del consentimiento informado, que es como el núcleo duro o la base, el fundamento a través del cual nosotros partimos para señalar que estamos compartiendo información de manera consciente. Y también nos vamos a cuestionar eso. Nos vamos a cuestionar si es así, si en la realidad estamos siendo nosotros estas personas autónomas que con toda la información necesaria estamos tomando decisiones ya no de consumo, porque este concepto se trae un poco del ámbito de protección al consumidor, pero si estamos tomando decisiones de compartición de información eficiente. Comencemos un poco por el tema de la paradoja digital. Me pareció interesante compartir con ustedes algunos conceptos que si bien no son nuevos, sí son novedosos. Incluso para mí, que soy una persona que en el día a día ve estos temas, me costó un poco entender que las cosas ya han cambiado y que la dinámica de nuestros mercados tradicionales, cuando nos íbamos a un supermercado o un mercado y compartíamos información sobre qué es lo que necesito, qué es lo que busco y demás, se ha extrapolado a ámbitos digitales donde la dinámica ha cambiado completamente y donde han surgido estas nuevas situaciones que se incluyen dentro de nuevos conceptos económicos que hasta muy poco tiempo yo desconocía. El primer concepto es el tema de la economía de la atención. Ese es un concepto que describe el entorno digital actual en el que nosotros vivimos y lo que busca es monetizar la atención que nosotros brindamos, le otorgamos a nuestras redes sociales o plataformas digitales. Es decir, el tiempo que nosotros estamos en una red social, en una plataforma, para nosotros puede ser simplemente, ok, es tiempo que yo le dedico a la red social mientras estoy en el bus. En este momento ni siquiera puedo leer una lectura o no es que pueda llevar un curso. Entonces, es tiempo que lo estoy utilizando en divertimento, está bien. Ok, para nosotros es así, pero para la plataforma social es un valor, es un activo. Ellos obtienen esa información. ¿Por qué? Porque a partir de esa información relativa a cuánto tiempo nosotros pasamos en su red social, en su plataforma, luego ellos, a través de una serie de mecanismos, ejercicios, análisis, lo que hacen es identificar nuestro perfil para luego monetizar esa información y venderla al mejor postor. El mecanismo que utilizan para que nosotros nos quedemos más tiempo en las redes sociales o en alguna plataforma son diseños adictivos, notificaciones constantes, contenido hiper personalizado para que nosotros sigamos interactuando. Pero hasta aquí, más que las interacciones, lo que se busca es que la interacción sea un mecanismo para nosotros quedarnos más tiempo, porque en este concepto de la economía de la atención, donde se centra la mayor parte de la importancia es en el tiempo en el que nosotros nos mantenemos en esta red social. Cuanto más tiempo le dedicamos a una plataforma, más oportunidades tienen para mostrarnos publicidad efectiva. Publicidad que luego se puede trasladar y convertir de un lead a una venta. Y a partir de este concepto nace otro, mucho más interesante y un poco más intenso, poderoso, impactante, que es el de el capitalismo de la atención. Esta definición la ha acuñado la socióloga Shoshana Zuboff, y aquí les dejo en la presentación un link de una entrevista que le hicieron hace un par de años. Es una entrevista de 15 minutos, muy interesante, donde hace un poco más de detalles de estos temas. Si la pueden revisar sería ideal. Yo les resumo de qué se trata. Y aquí la socióloga Shoshana Zuboff va un poco más allá de la economía de la atención y habla de un concepto como el capitalismo de vigilancia, que lo relaciona con un nuevo orden económico, que ya no le importa tanto el tiempo que nosotros estamos en la plataforma, sino que lo que hace es explotar la experiencia humana para para obtener ganancias. Entonces, para esta socióloga, el capitalismo de la atención es una expropiación silenciosa de lo que nosotros realizamos, de las acciones que nosotros realizamos. Si para el concepto anterior, el engagement, los clics, los me gusta, los comentarios, simplemente eran herramientas para mantenernos un tiempo más prolongado,
En este concepto, lo que te dice esta socióloga es que esas actividades, ese engagement, esas interacciones, ya no solamente son herramientas para mantenernos más tiempo, sino que en sí documentan y permiten extraer información de nuestras actividades que luego serán explotadas económicamente por un tercero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros damos materia prima gratuita para que un tercero, como les venía diciendo, pueda finalmente sacarle el mayor provecho. ¿Cuál es el problema de esto? Esta información le permite predecir a este tercero nuestras actividades, nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestro perfil. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que a partir de esa información ellos pueden modificar, ya bueno, un poco fatalista lo menciona la socióloga Zuboff, pero puede modificar nuestro futuro sin nuestro consentimiento ni nuestro conocimiento pleno y explícito. Esta información, por lo tanto, ahora se conoce como el petróleo del siglo XXI. Otro tema importante a considerar es el tema de la hiperconectividad. Y aquí, de manera muy resumida, la hiperconectividad se puede ver como este caño que siempre está abierto, a partir del cual nosotros podemos obtener información constante, fluida, que nunca acaba, de una serie de temas que nosotros buscamos y que no buscamos, al menos voluntariamente. Pero este caño abierto no solamente nos permite obtener información, sino también exponernos nosotros a que capten información de nosotros mismos sin siquiera nosotros saberlo. En cada una de nuestras relaciones, acciones y tiempo que permanezcamos en las redes sociales, esta captación de datos se vuelve constante. Ya no es una captación esporádica, como cuando nosotros íbamos al mercado y le pedíamos a la persona que nos estaba vendiendo, sí, quisiera esta papa, pero me gusta más este tipo de papa. Sí, sí te quisiera comprar esto, pero la verdad es que está muy caro. ¿Qué pasa si me das un descuento? Ya, perfecto, ok. Esta persona necesita un descuento, ¿no? O sí, mira, ya se viene la época de las compras, de compras de útiles. Me encantaría si en algún momento me puedes dar un 2 por uno. Ah, ok, esta persona necesita un 2 por uno en lápices o en témperas. Es información de mi perfil que ese proveedor podía advertir de manera muy esporádica y de manera muy puntual. Ahora esto no sucede porque la captación es continua. Y eso se relaciona con otro concepto denominado datos fluyentes. Es este estado, en este estado, mejor dicho, la producción de data personal, como les decía, no es una acción esporádica, sino que es un flujo constante. Cada interacción, cada pausa de lectura, cada movimiento geolocalizado se convierte en un dato que alimenta la maquinaria de la vigilancia. Como ustedes verán, la socióloga Zuboff, perdón, utiliza un dialecto, palabras que más allá de repente ser un poco estrambóticas, nos trasladan, y la verdad es que en esto sí comparto lo que ella menciona, nos traslada la verdadera urgencia de caer en conciencia respecto a lo que nosotros estamos brindando en redes sociales. Esto es una situación y nosotros estamos siendo testigos del inicio de una revolución respecto a nuestros datos que ninguna de otras generaciones lo ha visto. Y a nosotros, de repente las personas, la generación Z, las personas más jóvenes, para ellas es un proceso natural. Para nosotros que hemos venido del Walkman, de las radios de nuestras casas, del primer celular, de entender qué era el Internet, de repente nosotros sí nos podemos dar un poco más de cuenta de qué es lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, yo soy muy fanática de TikTok, me gusta muchísimo, y veo estos videos donde comparaban qué es lo que sucedía en un concierto en los 90 y qué es lo que sucede en un concierto ahora. En los 90 la gente vivía el concierto, gritaba, bailaba, y ahora esta experiencia, no porque sea mala, buena o mejor, pero esa experiencia se ha extrapolado a la actualidad, pero a través del uso del celular, de la grabación de ese momento, porque ya no es vivir el momento, sino grabarlo para tener el recuerdo,
para tener el post, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos conceptos me parecieron súper importantes de traer. Son conceptos bastante, como le digo, no nuevos, pero sí novedosos para nosotros. Otro tema importante es esta maravilla de concepto que habla de la ilusión de control. Nosotros como sujetos conscientes, pensantes, entramos en nuestras redes sociales partiendo de la premisa que lo estamos haciendo, estamos realizando una acción que no conlleva un riesgo ni para nosotros ni para los demás, ¿no? Partimos siempre de esa premisa. Obviamente puede haber excepciones, la excepción hace la regla, pero hablemos de esta premisa en particular. Y eso nos hace pensar que finalmente si lo estamos haciendo es porque tenemos cierto control, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos nuestro perfil de Instagram en privado, y ya sabemos que nuestros 393 amigos de Instagram son los únicos que verán esa información. En principio y con sus más y sus menos puede ser cierto, pero nos hemos detenido a pensar que simplemente esto limita a los usuarios de la plataforma, pero no limita la interacción o el acceso que pueda tener el dueño de la plataforma. Por ejemplo, Meta, Google, etcétera. Ellos, pese a que nosotros tengamos un perfil en privado, ellos siguen captando la información y no solamente la visualizan de manera irrestricta, sino que esa información ellos también la pueden compartir con terceras empresas. Y ustedes me dirán, pero a mí nadie me dijo, ¿estamos seguros que nadie nos dijo? ¿En algún momento nos hemos puesto a analizar sus términos y condiciones, sus políticas de privacidad? Claro, nosotros vamos a las políticas de privacidad y hay un documento de 35 páginas que nos habla de flujo transfronterizo, compartición técnica, medidas de seguridad, el clip wrap, etcétera, que a los 2 segundos nos quita la energía y la iniciativa de seguir leyendo, porque es un documento denso, técnico, súper largo, que no nos permite entender de manera sencilla la información, cuando más fácil sería que se nos plantee en preguntas frecuentes, por ejemplo, Google, comparte tu información con las siguientes personas, ta, 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 y nos permitiría identificar si terceros también acceden a esta data. Terceros que de repente tienen que acceder porque es necesario para que se nos brinde este servicio. Pero lo importante, más allá de que sea una necesidad o no del servicio, es que nosotros sepamos con quién se comparte. Una vez estábamos en una clase y un profesor nos contó que hace muchos años una de estas redes sociales muy importantes que nosotros utilizamos hasta el momento tenía en sus términos y tenía en sus políticas de privacidad este apartado medio complejo donde identificaba con quién iba a compartir tu información. Entonces, las primeras 14 empresas, sabías más o menos que eran empresas que tu información estaba segura. Eran empresas que estaban dentro de la Unión Europea. eh, Entendemos que hay un marco regulatorio bastante, bastante fuerte, pero por ahí en el final había servidores que estaban en África. Entonces, más allá de lo que puede suceder en el continente, etcétera, específicamente respecto a la regulación de datos personales, sabemos que esos países no tienen una regulación fortalecida en temas de datos personales. Entonces, nuestra información de perfilado estaba en un servidor que podía ser tomado por cualquier persona y que nosotros no íbamos a poder luego cuestionar porque el marco regulatorio de ese país que manejaba la información no nos iba a poder brindar ningún tipo de seguridad. Bueno, ya me extendí un poquito respecto a este tema, pero finalmente, cuando pongamos nuestra información en privado, estamos tomando una acción correcta, sí es verdad, pero lo segundo es, de repente, darnos un tiempo para informarnos un poco más en los términos y condiciones, en las políticas de privacidad, para complementar finalmente y cerrar este círculo de privacidad. Otro tema sobre el contenido publicado. Yo solo publico lo que quiero que el mundo sepa de mí. Esto ya no es así. La plataforma no solamente usa lo que nosotros publicamos, sino que utiliza información como la hora en la que nosotros publicamos, la emoción que nosotros colocamos, el corazón, la tristeza, el dedito arriba, el dedito abajo, estoy pensativo, etc. El tiempo que tardaste en escribir, esto es increíble. Hay estudios
que, que señalan que el algoritmo identifica a una persona segura o insegura considerando el tiempo en el que escribo una frase. Por ejemplo, si yo solamente quiero escribir jajaja, me encanta, pero para eso me demoré un tiempo muy prolongado, e identifica que yo, bueno, no sé si a ese punto, pero puede identificar que he borrado caracteres y que luego los he colocado, puede perfilar mi usuario como una persona más insegura. ¿Y qué es lo que sucede con ese perfil? A ese tipo de perfil le llega mucha más información publicitaria agresiva, porque es un perfil que se supone que es más fácil de condicionar. Entonces, como veremos, hay información. Este mundo es interesantísimo y hay un montón de temas a considerar respecto a nuestras interacciones, ¿no? El solo me gusta tiene que ver con esto. Ya no es solamente un me gusta, ¿no? Esto identifica muchas veces y le permite entender a la red social o a la plataforma cómo nos sentimos en ese momento. Y a partir de ahí impactarnos con publicidad hiper personalizada. Y terminamos con la paradoja digital. Nosotros, muchos de nosotros, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de RENIEC, nos hemos visto indignados, preocupados, tuiteando, bueno, ya no es Twitter, colocando en X o en nuestras redes sociales que es indignante como una entidad del Estado expone de esa manera nuestra información, nuestro nombre, dirección, etcétera. Pero cuando volteamos a lo que hacemos en nuestro día a día, la verdad es que, y eso me pasa y hablo desde mi posición y de mi experiencia, veo que no tengo un doble check o un doble sistema de seguridad para entrar, por ejemplo, a muchos de mis aplicativos. Mis contraseñas son prácticamente las mismas para todas las plataformas. Mi perfil puede estar privado, pero recién me entero que había una acción de geolocalización de Instagram que yo la había tenido activa durante muchos meses y recién la he desactivado. Entonces, nos preocupamos muchas veces o nos sentimos indignados muchas veces de lo que pasa con nuestra privacidad y lo ligero que es la protección de nuestros datos, pero en la realidad no estamos tomando acciones para que esto se concrete de cara a nosotros de manera personal. Pensamos que lo que compartimos no es tan importante, pero espero que con la primera información que hemos compartido, este concepto se vaya rompiendo y vayamos identificando y tomando conciencia que la información que nosotros damos no solamente es importante, sino que es valiosa. Y si llega a manos equivocadas, su tratamiento puede ser muy peligroso. El contexto jurídico y tecnológico actual. La información que vamos a tocar en esta parte de la exposición es información que nosotros tenemos a disposición en la ley y en el reglamento de datos personales. Entonces, más allá que leer los conceptos, voy a compartir con ustedes algunas definiciones que yo uso en mi día a día y que me sirven para hacer mis análisis. Por ejemplo, los datos personales, como bien dice la norma, es toda información que te permite identificar o hacer identificable a una persona humana, estamos hablando de seres humanos. ¿Ya? Persona humana, vivos. Eh, y cuando hablamos de datos, de este tipo de datos, lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, obviamente tu nombre, tu DNI, tu celular, tu correo electrónico, tu dirección, etcétera, ¿no? Pero el devenir y el desarrollo tecnológico nos lleva a incluir en este tipo de grupo de información a otro tipo de datos, como por ejemplo el IP de tu computadora. Si el IP de tu computadora te permite identificar al sujeto que está detrás, porque luego se conecta con la señal del satélite que hace geolocalización, con la dirección y con el perfilado del sujeto, con el patrón de conducta que desarrolla en su computadora y finalmente permite identificar que detrás está Anita la Piedra viendo, no sé, la web de Aruma a las 9 de la mañana, eso ya es un dato personal, ¿no? ¿Qué es lo que qué otra cosa puede ser un dato personal que es bastante
novedoso también por decirlo, en España el año pasado se tomó una foto de la casa de una persona y la casa estaba un poco abierta, la puerta estaba un poco abierta y se permitía identificar algunas cosas dentro de la casa. El señor denunció y le dijo, esto es un tratamiento ilegítimo de mis datos personales. Hubo un cuestionamiento y al final se determinó que sí era un dato personal, porque de la imagen, de las cosas que se identificaban dentro dentro de la imagen, sí se permitía identificar a las personas que vivían en esa casa. ¿Por qué? Por las características de la casa, por las características de la calle, por las características de los muebles, alguna foto que podría verse ahí. Entonces, no es una lista cerrada, sino que como veremos, por casuística también podrían surgir elementos que antes podrían haber sido no considerados datos y ahora sí. Entonces quedémonos con esto de que es toda información que puede identificar o hacer identificable a un ser humano. Y dentro de este concepto de datos personales hay un concepto de datos sensibles, que son, por ejemplo, datos relativos a mi salud, a cuánto gano, a, a mis preferencias sexuales, a mi afiliación política, si estoy o no en un sindicato, mi religión, etcétera. Y estos son los denominados datos sensibles. ¿Y por qué se les denomina sensibles? Porque describen o permiten identificar al sujeto, pero desde su esfera más íntima, más personal y reservada. Y que por lo tanto su vulneración traería, o si su vulneración conlleva un riesgo mucho más intenso y mucho más grave que la afectación a que la afectación a un dato personal tal cual, ¿no? General. En relación con el tratamiento de datos personales, esto es importante, porque muchas veces no nos queda muy claro de qué se trata de qué se trata este concepto, ¿no? Eh, Algunas veces cuando he tenido clientes y me dicen, no, pero yo solamente he captado el dato, es decir, le he dado una ficha para que mi cliente firme y me llene sus datos, pero no he hecho nada con los datos, Anita. Esa información, esa ficha está guardada. Ok, pero la mera captación del dato ya es un tratamiento. Toda acción relativa a un dato personal, a un dato sensible, ya es un tratamiento de datos que está dentro y sujeto a lo que me dice la norma, en la ley y el reglamento. Entonces, bueno, quedémonos con esta definición. Como les digo, en la ley, en la normativa está la definición mucho más precisa. Y nada, si en algún momento les queda alguna consulta, yo encantada de poder absolver con ustedes los temas. Otro tema importante es en relación con las obligaciones. Cuando nosotros ya identificamos que estamos frente a un dato personal, que ya hicimos un tratamiento del dato personal, se nos generan una serie de obligaciones que podemos agrupar en tres grandes grupos. Obligaciones legales, que es voltear a la norma y ver qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no. Obligaciones técnicas, que tienen que ver con, ok, por ejemplo, ya obtuve ese formulario con la información. ¿Dónde lo guardo? ¿Lo guardo en mi cajón? ¿O lo guardo en un archivero con llave? ¿No? Si es información digital, ¿dónde está el almacenamiento de esa data? ¿Le he puesto antivirus? ¿Es un servidor que está en el Perú? ¿Es un servidor que está en Europa? ¿En Estados Unidos? ¿En África? ¿Dónde está? Puede estar sujeto a afectaciones de seguridad, a hackers, etcétera. Bueno, todos esos temas están relacionados con las obligaciones técnicas que yo tengo que absolver para hacer este tratamiento de manera eficiente, de manera legal. Y otro tema es el tema organizativo. ¿Esto qué quiere decir? Que, ok, yo ya tengo todo mapeado respecto a qué obligaciones legales y qué obligaciones técnicas tengo que cumplir para mantener bajo seguridad y hacer un tratamiento eficiente y legal a esta data, pero lo tengo en papel. Eso yo lo he trasladado finalmente a mi organización. He creado conciencia de lo que está sucediendo. He hablado con mis áreas de marketing para que ellos entiendan que no es que pueden coger información de donde sea. Ah, no, es que la encontré en YouTube. La información la encontré en YouTube. O no, yo estaba entrando, conseguí todos estos celulares porque entré a las páginas de Facebook de la gente. Y como ahí estaban sus celulares y cumpleaños, ya hice un banco de datos y a ellos los voy a impactar con publicidad. ¿Sí? ¿Es así, tan fácil?
tengo que luego de tener todos estos lineamientos, tengo que hacer un proceso de concientización, de familiaridad y de generar la urgencia y la importancia en el tratamiento correcto de los datos personales. Hay algunos principios que la norma y el reglamento establecen. Aquí están señalados. Más allá que ir uno por uno, creo que podríamos hablar de dos principios que el reglamento ha traído como nuevos, que están referidos a la transparencia y a la responsabilidad proactiva. Empecemos un poco con el de responsabilidad proactiva. Esto es un concepto que viene ya del desarrollo europeo, el desarrollo español, que lo que busca es que el responsable del dato, es decir, quien trata el dato, yo como proveedor, que te brindo un servicio y a cambio quiero que tú me digas cómo te llamas, qué te gusta, cuándo es tu cumpleaños, dónde vives. Yo obtengo esa data y yo le saco provecho a esa data, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese beneficio, es que yo tengo una responsabilidad, no solamente de apagar incendios. Uy, me robaron el banco de datos. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Uy, se quemaron los files de mis clientes y ahora ya no tengo información. No, la responsabilidad proactiva busca que este proveedor que está sacando provecho, no solamente apague incendios, sino que demuestre, y la palabra es importante, este verbo es importante, que demuestre que de manera previa a la captación del dato, él ya tenía un ecosistema seguro, él ya tenía lineamientos para proteger y tratar de manera correcta esa información. Ya había evaluado, por ejemplo, Wong. Yo soy Wong y ahora yo necesito, obviamente, si voy a hacer delivery, necesito saber tu dirección, referencias, tu nombre, tu celular. Ah, pero también necesito, ¿sabes qué? Tu tipo de sangre. ¿Para qué necesitas mi tipo de sangre? Ah, tienes razón, no, 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 ya, lo borro. No, no, no. La responsabilidad proactiva me dice, tú antes de pedir esa información, ya hiciste un análisis para determinar si era pertinente o no era pertinente. Un segundito, creo que. Ya. Entonces, a eso se va este nuevo principio. Y el otro principio está referido al tema de transparencia. ¿Qué es lo que exige este principio por parte de los responsables de datos? Que la información que nosotros traslademos para obtener el consentimiento de la persona, para que la persona nos diga, sí, está bien, yo te doy mi dato, ¿no? Úsalo. Sea información que nosotros compartamos, información clara, información entendible. Es decir, y esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de esto se nos vienen situaciones o fiscalizaciones que de repente eh, no habíamos presenciado. Es decir, ahora no solamente vamos a decir, no, es que yo tengo una política de privacidad, ¿no? Ok, perfecto. Tu política de privacidad tiene dos líneas. No me dice nada. No es transparente. O tu política de privacidad tiene 45 páginas y es técnica. Me habla de algoritmos, me habla de centros de almacenaje, de minería, de datos. No hay manera que una persona a pie leyendo eso entienda qué datos estás captando y cómo los estás tratando. No es transparente. Entonces, este principio, como les digo, lo que busca es que nosotros como proveedores en su momento, nuevamente, si estamos sacándole provecho a esta información, seamos lo suficientemente responsables y comprometidos para trasladar información que la persona que nos va a dar su dato entienda. Hay algunos temas a considerar respecto al consentimiento. El consentimiento obviamente debe ser libre, no podemos sujetar a nadie a que nos lo dé u obligarlo. Por ejemplo, un tema importante es que nuestros checkbox, cuando nosotros coloquemos checkbox, si trabajamos con proveedores o con responsables de datos, que los checkbox nunca estén premarcados, que siempre estén liberados para que sea la persona la que finalmente decida si coloca o no coloca el OK. Debe ser previo. Ok, yo entiendo que si voy a una tienda, en la tienda me digan, ok, antes de que me des tus datos, ¿estás de acuerdo?
con darme tu correo, tu celular para que yo te envíe publicidad? ¿Sí o no? Ok. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los canales digitales? ¿Cómo hago que esto sea previo? Antes de el formulario donde yo estoy captando esos datos, tiene que haber un checkbox, un cuadrito, un pop-up, donde yo le explique a la persona, oye, por si acaso voy a captar estos datos porque los necesito para enviarte publicidad. No es obligatorio que me los des, pero me ayudaría bastante para yo comunicarte si es que hay alguna oferta. ¿Quieres o no quieres? Ok, ya, perfecto. Ya es previo que me están dando la información. Expreso e inequívoco. Tengo que cumplir con todos los requisitos de la norma. Hay como 10 requisitos que el artículo 6 de mi reglamento me exige que yo ponga en conocimiento de la otra persona para considerar que ese consentimiento ha sido realmente informado. Bueno, informado que se cumplan con estos requisitos. Aquí ya venimos un poco con el tema de los derechos que la norma, que el reglamento nos confiere. Si bien hay, como ya hemos venido conversando hoy, una serie de problemas que nosotros podemos identificar en relación con el tratamiento de datos, lo cierto es que también hay herramientas que nosotros podemos utilizar para ejercer nuestros derechos. Entre ellos están, por ejemplo, los derechos ARCO. Estos derechos, este grupo de derechos, no, no son todos, sino que son los que nosotros podemos ejercer frente a la autoridad de datos personales. Son derechos que podemos ejercer en la vía administrativa, sin perjuicio de todos los demás que se puedan generar en vías judiciales. Pero centrémonos en estos cuatro por hoy. Los derechos de acceso relacionados a obtener información sobre el tratamiento de los datos personales. Quiero saber qué información tienes tú de mí. Un segundo. No quiero que me entregues documentación. No tergiversemos un poco el derecho de acceso. Quiero saber el dato. ¿Qué dato tienes? No que me entregues tu file, no que me entregues el informe técnico, no. Pero en ese informe técnico, ¿qué datos tienes míos? Con qué me perfilaste? ¿De dónde lo obtuviste? Eso tiene que ver con el derecho a acceso. Y con el nuevo reglamento ahora se ha generado un nuevo derecho que está relacionado con el derecho a acceso, que es el derecho de portabilidad. Y lo que busca es que yo le pueda tocar la puerta al proveedor que obtuvo mi dato personal y le diga, bueno, ahora tú ya no vas a ser mi proveedor, sino que ya no va a ser Telefónica, ahora va a ser Claro. Y como yo no quiero trasladarle toda la data respecto a mi persona para la contratación, porque tú ya la tienes, envíasela de frente, ¿no? Es un tema de portabilidad. Este derecho ya entró en vigencia, ya es un derecho que nosotros podemos invocar. Queda pendiente varios temas relativos a cómo se va a dar en la realidad, pero en líneas generales es eso. Es la posibilidad de transferencia de nuestra información, de pedir la transferencia de nuestra información de un proveedor a otro, en la medida que eso sea posible. El tema el derecho de rectificación, que está relacionado a que nosotros podemos pedir que se modifiquen nuestros datos personales cuando estos son inexactos, incompletos, erróneos o datos falsos. Cancelación. Este tiene que ver con el derecho de supresión, eliminación de los datos personales de un banco de datos, porque simplemente no corresponden a la realidad. No tienen vinculación y no son necesarios. No hay justificación alguna para que tú tengas un dato que no tiene correlación con la realidad. Y el de oposición es el derecho de oponerme a un tratamiento específico de datos si se cuenta con un motivo legítimo y fundado. Es decir, yo te doy mis datos, efectivamente, para que tú me des eh, información respecto a un servicio que yo he contratado contigo, a un servicio legal que yo he contratado contigo. Pero no te he dado mis datos para que me brindes un servicio relativo a publicidad de agencia de viajes. Me opongo a que tú trates mis datos para esa finalidad en específico, para ese tratamiento. En relación con el derecho de rectificación y de oposición, tenemos el derecho al olvido digital, que no es dentro de nuestro marco legal, no es un derecho independiente, pero
sí entra dentro del paraguas de nuestros derechos ARCO sin ningún problema. Es una expresión del derecho de oposición y lo que se pretende no es eliminar el contenido que está en los buscadores como Google, etcétera, pero sí es evitar su hipervisualización cuando esto es injustificado o cuando es impertinente. Lo que se pretende, nuevamente, no es eliminar el contenido, no es volver a escribir la historia o la biografía de la persona, pero sí lo que se busca es una desindexación de los motores de búsqueda. Aplica en aquellos casos donde el contenido es obsoleto, inexacto, irrelevante o ya no necesario para su propósito original. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia el 22 de agosto del 2022 en la que se resuelve, por ejemplo, eliminar el registro de denuncias archivadas para no perjudicar a quienes buscan trabajo. Y este planteamiento se ha extrapolado a un poco lo que nosotros tratamos en canales digitales como el derecho al olvido digital. Si no es necesario, no es pertinente, no tiene una correlación con la realidad actual, no hay una justificación para exponer de manera masiva este contenido y tergiversar la idea de mi persona. Si bien en un momento yo pude haber sido denunciada, toquemos madera, por asesinato en un proceso que duró 15 años, la verdad es que me absolvieron. Pero no sale la información de la sentencia de absolución. Si pones mi nombre, solo sale la denuncia, ¿no? Entonces, cualquier persona que me ve se va a hacer una idea errada, tergiversada de mi persona, de esa situación. Eso tiene que ver con el derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de la lista de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona, cuando esos datos fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés pública de la información. Como bien podrán observar, que nosotros invoquemos el derecho al olvido digital no es un proceso automático, es un proceso que se tiene que evaluar, se contraponen una serie de derechos también, como el derecho al deber de informar, etcétera, de libre expresión y demás, pero que se tendrán que evaluar caso por caso para finalmente identificar si esa información inexacta termina afectando un derecho, incluso un derecho fundamental de la persona que tergiversa se me fue la palabra, que tergiversa la presentación de este ser humano frente a la sociedad con información que no tiene un correlativo en la realidad. Si es así, debería aplicarse y desindexarse la información. No eliminarse nuevamente, no es recrear la biografía de una persona, reescribir la historia, es simplemente limitar la posibilidad de acceso a la información para que finalmente no se tergiverse el concepto de ser humano que se tenga del sujeto cuando los hechos han cambiado. Otro tema importante, y lo vamos a ver un poco más adelante, es el tema del derecho al tratamiento objetivo de los datos. Eso es un concepto que ya venía siendo tratado desde el reglamento y la norma anterior, pero que ha tomado relevancia porque tiene ahora un artículo específico individualizado. ¿Qué es lo que nos dice? Yo entiendo, el legislador, como les digo, este es el artículo 87, los invito a que lo puedan leer, pero en líneas generales mi explicación un poco va, o mi posición va un poco más por lo que les voy a comentar. El legislador ha dicho, ok, el legislador, la autoridad ha dicho, ok, yo entiendo que estamos en un mundo donde la tecnología prevalece en todos los procesos y flujos. En tus procesos y flujos como proveedor, tú vas a necesitar tener procesos automatizados, por ejemplo, para determinar y hacer toma de decisiones. Yo entiendo y está bien, pero esto tiene que sí o sí tener un doble check humano. Si es que estos procesos, esta toma de decisiones, va a tener un impacto fundamental en el ser humano. Si tú me dices, por ejemplo,
que tú eres dueño de una empresa y que tú tienes un software donde simplemente pones información de presuntos infracciones laborales y que el software te dice sancionado, no sancionado, despido, llamada de atención, eh, no sé, etcétera. Y eso es la única evidencia, proceso, evaluación que tú tomas para afectar a ese trabajador, estamos mal. Porque yo todavía no confío ciegamente en la tecnología. No he llegado a ese proceso, no he llegado a ese punto, al menos nosotros en el marco legislativo peruano y en la TAM, no he llegado. Entonces, si tú vas a tener ese proceso, que sea una herramienta de ayuda simplemente, pero dime que va a haber un doble cheque humano que haga una revisión de esa información. Por ejemplo, eh, procesos para activar o no activar el seguro de salud o la póliza de vida. No vamos a poder utilizar procesos automatizados exclusivos donde el software me diga, a ti, tú sí tienes cobertura para la operación. Él no tiene cobertura. Esta persona sí, esta no. Ok, ¿alguien más lo revisó? No, solamente coloqué la información del file del paciente en el software y me dio ese resultado y luego lo apliqué y mandé la carta. Ok, eso sería una sanción y es una sanción, me parece que grave, dentro de nuestro esquema de sanción. Entonces, nada, quedemos con la idea de que, si bien es cierto, podemos utilizar procesos automatizados, no hay problema. Si es que estos están relacionados con alguna toma de decisión que impacta a un ser humano, incluyamos un doble check humano. Consentimiento informado. ¿Mito o realidad? El reglamento, el artículo 6 de nuestro reglamento nos dice de manera detallada cada uno de los puntos que nosotros debemos considerar al momento de informarle a la otra persona qué es lo que yo voy a hacer con sus datos personales y solicitar su consentimiento. Entonces, aquí están eh, establecidos, enumerados todos estos requisitos. Algunos puntos que debemos considerar, que son, bueno, hasta un poco técnicos, que antes no los consideraba el marco legal, es identificar si nosotros tenemos una empresa no domiciliada que va a hacer tratamiento de datos en Perú, tenemos que identificar y trasladar la información del representante, ¿no? Eh, la existencia e identificación del banco de datos. Antes solamente nos exigía hablar acerca de la existencia de un banco de datos. Ahora nos exige identificarlos. Es decir, aunque sea traslada en tu política de privacidad el nombre del banco, si ya lo tienes inscrito, el código. Nosotros sabemos que cuando nosotros registramos bancos, probablemente el número nos llegue mucho después, pero al menos registra el nombre, identifica el nombre de tu banco, ¿no? La existencia de decisiones automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, y esto es importante para las personas que trabajan en el área de marketing. Y se transmite información relativa a las consecuencias para el titular de datos personales. Es decir, si yo estoy obteniendo información que luego va a ser tratada por procesos automatizados, le tengo que decir, oye, yo voy a tomar tu información y la voy a utilizar para el perfilado. Y esto me va, finalmente, esto va a tener como efecto real saber si yo te voy a dar o no un crédito. Si tú puedes acceder o no a un seguro de vida. Pero no te preocupes porque hay un doble cheque humano, ¿ah? Esto no es un proceso exclusivo. Y así, bueno, cumplimos con la norma al menos. El plazo de conservación de los datos personales. Esto es importante porque muchas de las personas consideramos que si yo ya obtengo un dato, lo obtengo para toda la vida. Es mío. Tú me diste tu nombre, ahora es mío. Yo lo uso cuando quiera. No es así. El dato se obtiene para cumplir una finalidad específica y el plazo de conservación tiene que relacionarse con esa finalidad, ni un día más. Tenemos que nosotros poder plantear, informar acerca del plazo. Si no lo tenemos claro, porque estás sujeto a la finalidad, le diremos, yo utilizaré tu dato en la medida que sea necesario para cumplir con esa finalidad. Nada más. Los mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO, que es lo que hemos conversado, incluido ahora el de portabilidad. Y cuando esto suceda, cuando nosotros captemos información de fuentes de acceso público, tenemos que estar listos para que si la persona nos dice, ¿y
¿Tú de dónde obtuviste mi información? Ah, no, yo la obtuve de la guía telefónica. Ah, ok, perfecto. Tengo que tener claro esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la autoridad te dice, si tú no me dices de dónde obtuviste la información, yo voy a, yo voy a entender que la información la obtuviste de una fuente ilegal. Y eso es una sanción grave. Y te voy a poner 80 UITs, como pasó hace un par de años con un ex cliente. Entonces, sepamos de dónde sacamos la información. Y esto va, ojalá que haya personas que trabajen en áreas comerciales o de marketing en la sesión, porque esto es muy importante, esto es un dato valioso para ustedes, para que puedan luego compartirlo con sus áreas legales. Consentimiento granular. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál es el cambio en relación con, bueno, con todos estos principios de transparencia, responsabilidad proactiva? Cuando nosotros pidamos el consentimiento a través de canales digitales, nosotros usamos un checkbox. Ese checkbox no puede ser un cajón desastre. Y no te puedo decir, tú me estás dando el consentimiento para utilizar tus datos para el envío de tu delivery, pero también para enviarte publicidad, pero también para enviarte temas comerciales, y también para enviarte webinars, y también para enviarte la revista, y también para enviarte el producto de la otra empresa. No. Cada uno va a tener, o mejor dicho, vamos a tener que analizar qué tratamientos hay involucrados, qué finalidades hay involucradas, y por cada una de esas finalidades incluir un checkbox aparte, para que la persona pueda decir, a esto sí, a esto no, a esto sí, a esto no. Bueno, les recomiendo la guía práctica para la observancia del deber de informar de la Autoridad de Datos Personales. Es un manual muy didáctico que nos sirve muchísimo cuando tenemos que elaborar políticas de privacidad. Yo les recomiendo que todo esto se haga por finalidad, es decir, banco de datos de trabajadores. Hablo de qué datos capto, cuál es la finalidad, por cuánto tiempo, con quién lo comparto, etcétera, ¿no? Banco de datos de postulantes, banco de datos de clientes, banco de datos de proveedores. Por cada uno de esos bancos se va a ir construyendo esta información. Cuando identifiquemos que hay información que cada uno de esos bancos se comparte, de repente la podemos poner ya de manera general, ¿no? Pero sí tratemos, uno, de seguir lo que dice esta guía y dos, de hacer un detalle por finalidades. ¿Por qué? Porque así es más fácil para la persona que va a leer esa política, ¿no? Y con eso nos curamos en salud en relación con el principio de transparencia. Si hay temas muy técnicos, si es una empresa extranjera que tiene finalidad, perdón, que tiene operaciones en un montón de países, utilicemos preguntas frecuentes. Esquematicemos la política de privacidad de manera tal que sea fácil de entender y de repente las preguntas frecuentes es lo más útil. Si tenemos esta empresa que brinda servicios a un montón de países, ok, entiendo. Tengo un anexo para Perú. Detalla ahí las obligaciones mínimas, básicas, indispensables de nuestra ley y reglamento. Porque la autoridad no te va a decir, ah, bueno, es que como tú tienes de un montón de países, bueno, ya, está bien, ya. No importa que te hayas omitido un requisito exigido aquí en Perú, porque bueno, pues, estás en 1000 países, te puede haber pasado. No, igual se va a sancionar, se va a evaluar y se va a sancionar. Por eso es mejor tener este anexo como les comento. Políticas de privacidad que no deberíamos utilizar. Bueno, este es un ejemplo. Nosotros en esta política no identificamos qué datos están utilizando, qué datos están tratando, perdón. ¿Para qué se utilizan? ¿Con quién se comparten? ¿Cómo los protegen? ¿Por cuánto tiempo se almacenan? Son preguntas que quedan al aire. Otro tema importante. Por ejemplo, ya se vienen o ya pasaron los Cyber Days. Indecopy advirtió que los proveedores podrían estar usando patrones oscuros en sus páginas web para influir decisiones de compra. ¿Qué es lo que pasa con los patrones oscuros? Y ese tema es súper interesante. ¿Por qué? Porque Indecopy, no la autoridad de datos, pero Indecopy, en el momento que, la verdad es que no sé si ya sancionó, en su momento yo vi una fiscalización, pero estaba cuestionando el uso de patrones oscuros y lo veía como métodos coercitivos de compra.
métodos coercitivos de comercialización. ¿Por qué? Porque decía que estábamos un poco presionando al consumidor para que comprara. Entonces, eso por el lado de Indecopy se puede dar por ese tema. Cuestionable o no, pero bueno, ahí está la situación. Pero ¿qué es lo que sucede con los datos personales? Que los patrones oscuros se convierten en un canal de captación de datos que motiva, que incentiva que nosotros, esta afluencia de datos por parte del titular hacia el proveedor. Entonces, si es un canal de captación de datos, yo tengo que explicarle a la persona qué datos voy a captar, cómo los voy a captar, con quién los voy a compartir, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y esos son temas que generalmente en las plataformas no se identifican. ¿Qué tipos de patrones oscuros podemos identificar? Señales de urgencia, estos avisos de oferta que utilizan un relojito con cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra ansiedad por la compra. No lo dejes ir, se te va a ir, nunca más regresa, ¿no? Acordémonos de estos temas de este concepto, mejor dicho, de que nosotros, de la ilusión del control. Este tipo de estrategias comerciales, si bien son legales en algunos casos, en otros no, nos vuelven mucho más vulnerables y eliminan mucho más nuestro control, ¿no? Hay algunos autores con los cuales en muchos casos también estoy de acuerdo, que señalan que eso es colocar al titular del dato ya no como un ser consciente, sino simplemente como un ente que entra en una plataforma digital y se deja llevar como hojita al viento. Entiendo perfectamente a lo que ellos están apuntando, pero sí, pero la verdad es que nuestra realidad es que estos patrones oscuros sí impactan bastante y sí pueden tergiversar nuestras tomas de decisiones. Por eso es mejor tenerlos en consideración que obviarlos. Otro tipo de señales de dark patterns. Acciones forzadas. Te obligan a registrarte o crear una cuenta para poder continuar con el proceso de compra cuando no es necesario. Inclusión de productos no deseados. Tú vas a tu carrito, cogiste 3 cosas, pero uy, se sumaron 2 más, por si quieres, pero tienes la oportunidad de eliminarlas. No, por si quieres, no, nunca o sea, plantéamelas como oferta antes de la compra, antes del proceso de compra en el carrito, no después. Pruebas sociales. Buscan influir en la decisión del usuario describiendo otras experiencias, colocando el número de visualizaciones del producto, testimonios de origen incierto, etcétera, ¿no? Voy avanzando un poquito más rápido para que no se nos pase el tiempo. Mito o realidad, hay otro tema importante que es el tema de las cookies. Muchas páginas web utilizan cookies, que son estos pedacitos de software que captan información sobre nuestros patrones de conducta en las páginas web. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Dónde escribimos? ¿Qué lenguaje utilizamos? Si utilizamos español, si utilizamos inglés, desde dónde nos estamos conectando, etcétera. Eso se tiene que informar a través de una política de cookies y un aviso de cookies. ¿Por qué? Porque es información que es importante para que nosotros tomemos una decisión de compartición de información eficiente. La opacidad algorítmica, este tema es realmente interesante. Se refiere a una falta de transparencia o comprensibilidad sobre cómo funcionan los algoritmos que procesan, clasifican o deciden sobre los datos personales de las personas. En otras palabras, es cuando no sabemos ni podemos entender cómo o por qué un sistema automatizado toma una decisión sobre nosotros. Eso tiene que ver con el artículo de el tratamiento objetivo de nuestros datos, que ya conversamos hace unos minutos. Los procesos automatizados se basan, obviamente, en algoritmos, en técnicas de computación que nosotros no vamos a entender, pero está en la responsabilidad del proveedor explicárnoslo de la manera más sencilla para saber qué información estoy dando, qué información tú estás captando y qué estás haciendo con la data. O sea, yo quiero saber qué haces con mi información, que como vimos, ya dejó de ser simple información para volverse un activo. Y si es un activo, o volverse un recurso escaso. Si es un recurso escaso, va a ser peleado por proveedores y no todos los proveedores van a tener las mejores intenciones. Entonces es importante que yo sepa qué es lo que vas a hacer con mi data. Ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, algoritmos que deciden qué publicaciones vas a ver.
basándose en tu perfil, en tu comportamiento, pero no revela los criterios. Esto deberíamos poder encontrarlo nosotros en las políticas de privacidad. Bancos o fintech, sistemas que aprueban o niegan créditos mediante modelos de riesgo no explicados. Esto es bien interesante porque el año pasado o a principios de este año, la SBS ya le dio licencia a al primer banco digital en el Perú. Hoy está en proceso bastante avanzado. Entonces, cuando nosotros ingresemos a esos servicios, que probablemente muchos de nosotros lo hagamos, yo voy a ser la primera probablemente en testear esos servicios, vamos a tener que saber, ok, ¿cómo vas a hacer tu proceso de evaluación? ¿Qué criterios vas a tomar? ¿Qué técnicas o procesos automatizados vas a utilizar? ¿Vas a tener un doble check? ¿Yo voy a poder hablar con un ser humano si pasa algo con mi cuota? Bueno, procesos de selección que ya los hayamos visto, algoritmos, recursos humanos que descartan CVs automáticamente por criterios opacos. Nadie sabe por qué. Simplemente la IA en ese momento quería mujeres o quería mujeres que no tenían hijos, porque objetivamente alguien le dio esa información, porque previamente alguien le dio esa información. La IA generativa, plataformas que personalizan resultados o respuestas sin indicar cómo ponderan tus datos. Este es el día a día del ChatGPT. Tú entras a ChatGPT, más que, bueno, no sé, en Gemini no lo uso tanto, pero ChatGPT tú le das información y te manda unas cosas increíbles que tú dices, wow, qué bien. Cuando evalúas o le das un doble check a esa información, ¿de dónde sacó esto? No te dice, dame las fuentes. No las puedo encontrar, Anita. Pero si quieres la sigo buscando. Sí, síguela buscando. No, es imposible. ¿Y de dónde sacaste información? Nunca te dice. Entonces, bueno, como para tenerlo bastante en consideración. Ya vamos cerrando para tener un tiempo también para consultas. Herramientas para proteger nuestra privacidad en las redes sociales. Lo primero es activar el tema de la privacidad de nuestros perfiles, bloquear para que solamente sean perfiles aprobados y bloquear la visibilidad a desconocidos. Esto reduce nuestro excedente de visualización de comportamiento. Y sobre las interacciones no deseadas, acá tenemos, bueno, la ruta para hacerlo y esto evita que el perfil sea utilizado en publicaciones de spam o por cuentas que no conocemos. Estados de actividad, esto es en Instagram. Ocu- si seguimos esta ruta, permite ocultar a otros cuando estamos activos en el aplicativo, pero no impide la recopilación de información por meta, ¿no? Pero finalmente limita el conocimiento sobre nosotros a otros usuarios. Recolección de datos, esta es la ruta y puedes intentar limitar las categorías de anuncios basados en tus intereses, aunque la recopilación de datos de Meta continuará. En TikTok, eh, si seguimos el tema de la visibilidad general, controla quién nos sigue y quién puede ver nuestros videos. Reutilización del contenido, esto es súper importante porque evita que nuestros videos se conviertan en material para otros o que puedan ser descargados y reutilizados fuera de la plataforma. Esto es muy importante y eso tiene harto que ver con derecho a imagen, datos personales, derecho de autor, interacciones. Si seguimos esta ruta, reducimos la posibilidad de spam o de contacto no deseado. Historial de vistas. Si seguimos esta ruta, evitamos que otros usuarios sepan que visualizamos su perfil y viceversa, ¿no? Y esto impacta bastante porque cuando vamos a un proveedor de servicios o de productos, la sola visualización para él puede ser un lead a seguir y con esto nosotros evitamos ser un lead más en su lista. En YouTube tenemos también privacidad de videos, eh, privacidad de suscripciones, historial de Google. Para las personas que somos padres de familia, esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque Eh, hace poco vi la experiencia de una influencer que señalaba que les había puesto YouTube a sus hijos, no estaba segura si era YouTube normal o el de niños o qué. Pero la cosa es que estaban viendo dibujos y en una vez salió, un segundo, salió información o videos que pueden ser catalogados de contenido para adultos. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ellos le dijeron, ah, pero es tu culpa porque seguro tú ves ese tipo de contenidos y el algoritmo tiró eso.
y obviamente ella se intentó defender. Entonces, de una simple revisión, te das cuenta que eso no sucede así. Y ya es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, por algún motivo que hasta ahora nadie entra a fiscalizar con la potencia adecuada, el algoritmo de YouTube, cuando identifica que hay un menor de edad, una persona de población vulnerable, menor, persona con discapacidad, lo que sea, le apunta con mayor agresividad a contenido que puede ser adictivo. Y dentro de este contenido adictivo está eh, información extremadamente violenta y de contenido erótico sexual. Entonces, eso es lo que pasó, o lo que puede suceder. ¿Por qué es importante considerar estas medidas de seguridad? Y ya con esto voy terminando para poder conversar un poquito acerca de sus preguntas. Porque nosotros, claro, siempre lo vemos mucho como de manera muy gaseosa, pero la verdad es que, y como hemos visto en las elecciones, en las primeras elecciones del presidente Trump, las redes sociales, el algoritmo, cómo se maneja nuestra información puede ser un antes y un después en nuestra toma de decisiones y en nuestros proyectos de vida. Un caso que quería traer a colación era el caso de Max Schrems. Este es un periodista y abogado polaco, o austriaco, me parece. Tengamos eso de austriaco-polaco en la cabeza. Y se dio cuenta que Facebook Irlanda mandaba su información a servidores de Estados Unidos. Y luego se dio cuenta que estos servidores en Estados Unidos no estaban suficientemente protegidos, con lo cual cualquiera podía acceder, bajo la bandera de que, no, es que yo necesito, como Estados Unidos, esa información para vigilarte, porque quiero saber quién eres tú. ¿Qué es lo que sucedió? El Tribunal de Justicia Europeo declaró inválido, había un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, declaró inválido ese acuerdo porque Estados Unidos no garantizaba el nivel de protección equivalente al nivel europeo y sobre todo por el acceso de agencias de inteligencia a los datos sin control proporcional. ¿Qué es lo que pasó? Años después, Max Schrems volvió a hacer un análisis bastante sencillo y se dio cuenta que seguía pasando lo mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Perdón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a invalidar el acuerdo que se mantenía vigente y validó más bien otro tipo de herramientas como el uso de cláusulas contractuales tipo. ¿Para qué? Para asegurar caso por caso que el proveedor contractualmente se comprometiera a mantener información reservada. Porque claro, nosotros podemos decir, bueno, si Estados Unidos tiene información, ¿verdad? Ok, pero ¿y si China tiene información? ¿Y si Irán? ¿Y si Irak? ¿Y si Yemen? Como les digo, estamos en el mundo de las probabilidades y nuestra información puede llegar a manos de personas equivocadas. Y eso sí realmente es peligroso. Este caso reafirma que la privacidad y la protección de los datos son derechos fundamentales que no se pueden sacrificar por conveniencia comercial, así como tampoco es posible enmascarar el acceso desproporcionado bajo el paraguas de la competencia de una autoridad estatal, y eso lo vamos a ver ahora con el caso RENIEC, que ya se iniciaron las fiscalizaciones y vamos a ver cómo resuelve la autoridad, porque claro, tenemos una norma que lo habilita, pero también tenemos por el otro lado una norma que parece ser una norma bastante débil, ¿no? Así que bueno, ese va a ser un caso súper interesante. En este caso, este caso, perdón, subraya que las transferencias internacionales de datos solo son válidas si el país receptor garantiza el nivel equivalente de protección. Se han obligado a empresas de todo el mundo, incluido la TAM, a revisar contratos, políticas y medidas de seguridad cuando manejan datos ciudadanos europeos. En resumen, el caso Screms es un punto de inflexión que demuestra que la protección de nuestros datos no termina en las fronteras del país y que las normas europeas, como el GDPR, tienen un alcance global cuando se trata de proteger a sus ciudadanos. Y lo dejo con esta última reflexión que siempre traigo a colación para estos temas. Y como verán en la imagen de su mano izquierda, espero que puedan reconocerla. Si no, se los comento. Son los trenes de la muerte con los que se inició el genocidio más grande que ha visto la humanidad en 1939-1945, en la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi se levantó en peso información de la mitad de toda Europa para identificar poblaciones tales como judíos, homosexuales, gitanos, comunistas, socialistas, cristianos, religiosos.
tanto así pudo recolectar información que el régimen nazi pudo identificar si una persona tenía un octavo, no un abuelo, no un padre, no un hermano, un octavo de judío, e iba tras ello. Esto es lo que facilitó, lamentablemente, la peor insanía que el mundo ha visto frente a una población. Estamos hablando de 6 millones de personas asesinadas de la peor manera. Y obviamente a esto o en esto influyeron un montón de factores, pero uno de los factores primordiales fue que este régimen nazi, que la autoridad que supuestamente protege a un país, se levantó en peso en la información y tergiversó e hizo lo que quiso. Entonces, nada, cierro con esta reflexión. La gran cantidad de datos que compartimos nos convierte a nosotros, nos convierte a los usuarios en sujetos de decisión, pero muchas veces sin una conciencia real ni control real detrás. Nuestros datos terminan hablando por nosotros, pero el problema es que no sabemos qué dicen ni ante quién lo dicen. Y ese es el verdadero problema. Y ahora sí, dejo de presentar y les agradezco millones por su atención. Yo quedo sujeta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora de la Piedra. Muchas gracias también para las más de 1.300 personas que nos vienen acompañando esta mañana con este importante tema, doctora. La verdad que le agradezco por tan brillante ponencia, muy clara, muy didáctica. Hay muy buenos comentarios en el chat. He podido extraer algunas consultas del público que ha realizado, hay varias, la verdad. Pero bueno, voy a tratar de compartir algunas que he podido rescatar, doctora. A ver, indican. eh, Doctora, en un futuro no muy lejano, ¿cree usted que podría existir un interés global por controlar o influir en nuestras acciones a través del manejo de los datos personales y la inteligencia artificial? Muchas producciones de ciencia ficción parecen estar haciéndose realidad con los avances tecnológicos actuales. ¿Podríamos estar encaminándonos hacia un modelo de control similar al que ya se observa en algunos países como China, donde la libertad individual se ve limitada por la vigilancia digital? ¿Cuál es su opinión? Y muchísimas gracias por la pregunta, en verdad es recontra interesante. La verdad es que yo estoy completamente segura que nosotros estamos siendo testigos de la evolución de la tecnología y de la inteligencia artificial a pasos agigantados, que si bien es cierto, no debemos satanizarla, sí creo que es necesario regularla, porque de lo contrario, nuevamente, y el ejemplo de China es espectacular, es muy didáctico. Lo que puede suceder es que bajo la excusa o el escudo de la protección al ciudadano, se tome información de nosotros y se use en nuestra contra. ¿Para qué? Por ejemplo, para lo que sucede en ese país, segregar a cierta parte de la población por creencias religiosas. Entonces, y no solamente eso, sino que hay que ser muy conscientes de que la tecnología y la inteligencia artificial, etcétera, realiza acciones, toma decisiones en base a la información que nosotros le damos. Pero nosotros somos igual también seres humanos sujetos a sesgos. Entonces, muchas veces podríamos también trasladar estos sesgos a la toma de decisiones o procesos o flujos de la inteligencia artificial que nos van a perjudicar directamente. Hay un podcast que está en inglés, pero lo pueden traducir en YouTube. Es el ex compliance officer de Google que habla, y el podcast se llama Diario de un CEO. En ese capítulo, este señor es de hora y media, es muy interesante. ¿Por qué? Porque llega a este punto medio donde te dice, ok, yo no voy a satanizar, esto está aquí, esto está para quedarse y tenemos que sacarle provecho. Pero sí hay ciertas cosas, sí hay ciertas regulaciones a nivel global que se tienen que plantear para que esto tenga un límite. Y bueno, ya desarrolla temas técnicos relacionados a eso que justifican estos límites, ¿no? Que es súper interesante. Así que bueno, sí, mi posición es esa, que globalmente, que en algún punto no muy lejano, vamos a necesitar una regulación global, ya no nacional, sino global, para, sí, limitar, y la palabra sí va a ser limitar lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías.
Muchas gracias, doctora, por absolver esta primera consulta. Preguntan también, buenos días, doctora. Felicitaciones por su ponencia. Somos una comunidad que se dedica a difundir noticias y para ello recopilamos información publicada en redes sociales o en medios de comunicación como por ejemplo el Instagram de El Comercio. Quisiera consultarle. Si tomamos una fotografía de un periódico donde aparecen personas o lugares y la republicamos en nuestra plataforma, ¿debemos solicitar autorización para hacerlo? ¿Esta acción se encuentra regulada por la Ley de Protección de Datos Personales o por las normas de derecho de autor? En Indecopy nos indicaron que por el derecho de autor sí sería posible hacerlo, pero quisiéramos saber si existe alguna limitación desde la perspectiva de los datos personales. Sí, por supuesto, súper interesante. Sí, estoy de acuerdo con la posición, con la opinión que te dio Indecopy, es decir, si la finalidad para el tratamiento de esta información es el desarrollo informativo de noticias, la publicación de noticias de interés público, interés social, sí es posible hacer este reposteo, obviamente identificando la fuente de dónde sacaste esta información y si es una fotografía, el autor de esta foto, ¿no? Esta es la excepción que estaríamos utilizando, es temas relativos a libertad de información. Pero, ¿qué es lo que sucede si en esta fotografía aparecen personas? La imagen de la persona como tal, la foto no, pero la imagen donde se puede identificar al sujeto sí es un dato personal. En principio, tú necesitarías el permiso para utilizar ese dato, pero ¿cuál es la excepción? Justo el ámbito en el que ustedes se desarrollen. Porque obviamente si necesitas hablar, por ejemplo, de la sentencia del ex congresista Bermejo, que acaba de pasar, no vas a ir a pedirle permisos. Disculpe, ex congresista, ¿podría utilizar la foto que salió en el comercio para hablar sobre su sentencia? Eso no va a pasar. Entonces, se entiende que por el dinamismo de esa actividad sí es posible hacer ese reposteo, pero donde se vea la imagen de este sujeto, solo y únicamente para una finalidad específica y estricta, que es la de informar y transmitirle esta información noticiosa. Muchas gracias, doctora, por haber resuelto esa consulta también. Nos piden, por favor, doctora, que pueda de repente brevemente explicarnos lo que había indicado sobre el derecho al olvido digital. Sí, por supuesto, es un tema muy interesante. El derecho al olvido digital, como les comentaba, forma parte de nuestro gran esquema de derechos ARCO. Nosotros tenemos ciertos derechos que podemos activar frente a la autoridad de datos en el ámbito administrativo. Dentro de ellos está el derecho de oposición, es decir, decirle a la persona, no quiero que uses mi dato, porque no tiene relación, justificación con la razón de ser de por qué tomaste tú mi información. Y a partir de ahí es que nace el derecho al olvido digital. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta figura es decir, ok, en algún momento tú como plataforma informativa tomaste esta información que decía que que yo estaba siendo investigada por este delito, pero ya pasaron 15 años y ya esa sentencia se dio y me absolvieron. La información que tú tienes indexada a tus buscadores, donde sale solo y únicamente que yo soy investigada, que yo cogí un arma, que fue por un tema de venganza, que se me investigó por dinero y demás, no tiene razón de ser, no tiene una justificación. Es información que en su momento sí tenía un correlativo, una justificación, una necesidad informativa, pero que ahora, por el tiempo transcurrido, puede haber otros factores, pero por el tiempo transcurrido, no solamente no se condice con la realidad, sino que me afecta al tergiversar la presentación de mi persona frente a la sociedad. Y es por eso que yo activo esto, no para que se elimine, no para que el comercio elimine esa edición, no para que Google elimine de su banco de datos esa información, pero sí para que el mecanismo de exposición masiva se vea limitado y que lo primero que la gente vea de mí no sea eso. A eso un poco se refiere el derecho al olvido, ojalá haya podido captar. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta, bueno, le hemos tratado de unificar, ¿sí?
En las noticias, doctora, se conoció que el RENIEC compartió el padrón electoral con información como huella digital de dirección. Este hecho constituye tratamiento de datos personales. En caso de uso indebido o filtración de dicha información, es posible recuperar o restringir la circulación de esos datos. Lo último que iría anexado ahí sería, ¿podría la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sancionar al RENIEC por un eventual tratamiento inadecuado? Sí, esa pregunta es realmente interesante. Parto comentando que la autoridad de datos correctamente ya inició una fiscalización, o sea, ya hay un proceso de fiscalización que es el proceso previo, es decir, no ha iniciado un proceso un procedimiento para sancionar, sino que está recopilando la información para saber qué es lo que ha pasado y ver si inicia o no una denuncia. ¿Qué es lo que sucede? Como les digo, la premisa básica es que para utilizar un dato necesito un consentimiento, necesito que la persona me diga sí, utiliza mi dato, pero hay ciertas excepciones en la norma, que me parece están en el artículo 14 o 12 de la ley. Y dentro de esas es que existe una norma, una ley, que autorice a esta entidad a utilizar esos datos, sin necesidad de pedir consentimiento. Y eso es lo que ha pasado aquí. Porque claro, todo el mundo se le iba encima a Renier diciéndole, oye, ¿cómo sacas el padrón donde está mi huella? No solamente es un dato personal, es un dato sensible. Se ve la biometría de mi ser. ¿Cómo lo vas a exponer de esa manera? Pero Renier le ha dicho, ok, yo entiendo, perfecto, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esto no es la vía, o al menos es lo que yo creo que por donde deberían ir. Esto no es la vía, porque a mí no solamente me faculta, sino que me obliga a hacerlo una norma. Yo tengo que cumplir dentro de mis facultades y mis competencias con ciertas obligaciones. Y la norma me exige que yo publique por temas de transparencia, publicidad, etcétera, esa información. Entonces, creería yo que el tema no está tanto ahorita por fiscalizar o cuestionar el uso de esos datos, que se puede hacer, porque también hay principios de minimización, de proporcionalidad y demás, ¿no? Ahora con el principio de responsabilidad proactiva, que se puede cuestionar, pero más que nada está en el tema de ahora va a haber una responsabilidad más grande de las autoridades como RENIEC, que es voltear y ver si sus normas realmente se han hecho, se han sido creadas, están confeccionadas, considerando los temas de proporcionalidad, protección de datos personales, minimización de datos, etcétera. Porque, claro, antes cuando probablemente han sido creadas, lo primero que se ha tenido en consideración es la transparencia, es trasladar toda la data, la mayor data posible a la población para que nadie cuestione mis procesos electorales. Ya, pero acá ahora hay una esfera adicional a tener en consideración. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, doctora. Bueno, vamos compartiéndole ya las últimas consultas de esta sesión. Esta es también una pregunta muy interesante. Doctora, ¿qué ocurre con los datos personales que son transferidos o almacenados fuera del país? ¿Cómo puede un ciudadano ejercer sus derechos cuando el tratamiento se realiza más allá de las fronteras? ¿Existen convenios o mecanismos internacionales que permitan registrar una denuncia por vulneración de datos personales fuera del Perú? Excelente, excelente pregunta, sí, tal cual como tú lo comentas, y es súper interesante. Si hay convenios, y hay una serie de acuerdos de protección internacional de datos personales. Pero lo más importante y lo que exige la norma, ¿qué es lo que sucede? Cuando un responsable de datos, que es el que se beneficia de tus datos personales, los trata y los transfiere, por ejemplo, WOM, ¿no? Esta empresa tiene que asegurarse que el lugar a donde los está transfiriendo tiene, en principio, un marco legal que proteja mínimamente, como lo protege el Perú, tus datos personales. Y si no lo tiene, pero es necesario que transfiera esta información, este proveedor tiene que asegurarse de firmar un documento contractual con quien recibe esa data. El que recibe es el encargado de datos. Tiene que hacerlo firmar y decirle, oye, tú me tienes que cumplir todo esto porque mi norma peruana me lo exige y he visto que tu norma no lo exige. Entonces yo me voy a asegurar contractualmente de que esto se cumpla y que protejas ese dato y que no lo transfieras con otros y que no lo utilices para otra finalidad. Entonces, si pasa algo con nuestros datos, lo primero que deberíamos hacer es ir y cuestionar al proveedor del dato para que el proveedor accione contractualmente todos los temas de penalidades, de fiscalización, etcétera,
para recuperar y proteger ese dato que ha sido vulnerado fuera de nuestras fronteras. Gracias, doctora. Y le comparto las dos últimas preguntas de esta mañana. Doctora, ¿qué tan conscientes somos, me incluyo, somos los usuarios peruanos respecto a los derechos que les otorga la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Se sabe de alguna encuesta? Quizás hay algún número, una cifra, doctora, que sea visible de repente para saber si estamos tal vez dentro del estándar de conocimiento sobre este importante derecho? Mira, Amy, qué importante pregunta. Y es un dato que lamentablemente no tengo a la mano. Podría buscarlo y me encantaría compartirlo con ustedes. El dato que sí tengo es que para el 2023-2024 el 86% de la población peruana, no limeña, no clase A, no, peruana, tenía acceso a un celular con internet. El 86% de la población peruana. Y esto es una información que saqué de OSIPTEN en su momento. Eso nos lleva a pensar que estamos realmente expuestos todos y cada uno de nosotros o nuestros datos están realmente expuestos en redes. Por experiencia les comento que creo yo que no somos realmente conscientes de del impacto que nosotros podemos ser víctimas cuando exponemos nuestra información. Y esto me ha pasado desde personas naturales, al entrevistar personas naturales y al entrevistar corporaciones, empresas, que muchas de ellas lamentablemente no son conscientes de la importancia de la información que tienen en sus manos. Entonces, he hecho, cuando he tenido la oportunidad en Newbox, he hecho capacitaciones, eh, exposiciones para sobre todo crear conciencia. Y un tema que me pareció importante fue que, y como les digo, ya es un tema de experiencia personal. Algunos entes directivos de gestión me decían, ok, ya entiendo, pero tú me estás diciendo que invierta todo lo que tengo que invertir para que tú me hagas el informe diagnóstico, para que tú me hagas como asesor externo las herramientas. Cuando se trata de nombres y DNI, Sanita, no, no entiendo la importancia. Hasta que, claro, exponíamos y decías, no entiendes la importancia, es mejor que inviertas esta plata de manera proactiva a protegerlo, a que la autoridad te fiscalice y te ponga una sanción de 80 UITs, ¿no? O que veas expuesto tu calidad, veas expuesto tu reputación ante el mercado y que puedas perder un importante sector de consumidores. Por ese lado es que yo podría dar un acercamiento, pero lamentablemente un porcentaje sobre la concientización que tenemos en el Perú sobre estos temas no lo tengo. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y bueno, rápidamente pasamos a la última consulta. Es la siguiente. ¿Cómo imagina usted, doctora, el futuro del consentimiento informado en una era dominada por la inteligencia artificial y los metaversos sociales? Me encanta. Eh, yo creo, y aquí las entidades estatales nos van a tener que apoyar, que va a llegar el momento en el que el consentimiento no solamente lo vamos a ver de dos maneras, ¿no? Desde la información que nosotros como proveedores responsables demos del tratamiento, y dos, va a llegar el punto en que yo voy a necesitar validar efectivamente que la persona que me da el clic sea ella, que Anita en la Piedra efectivamente me dio su autorización. Entonces vamos a llegar al punto en el que todos nuestros celulares, plataformas y demás tengan algún sistema biométrico que nos permita escanear nuestro rostro, escanear nuestra huella digital para validar que el consentimiento no solamente ha sido debidamente informado, sino debidamente dado por el sujeto correcto. Y eso va a abrir una puerta gigante a riesgos que aún ni siquiera conocemos. Porque, a ver, que tengan nuestra biometría facial o nuestra huella digital un sinfín de proveedores, bueno, va a ser realmente un problema para todos nosotros. Muchas gracias, doctora de la Piedra, por haber absuelto esta última pregunta. Nosotros hemos llegado a la parte final. Indícale a nuestros participantes que también lo han preguntado, que nos haga usted
el Go para poder socializar el material que usted nos ha compartido esta mañana. Y yo le dejo estos últimos segundos, doctora, para que pueda despedirse de las más de 1.300 personas que están en esta sala en este instante. Muchísimas gracias, Jimmy. Agradecerles de todo corazón, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Sus preguntas me han ayudado muchísimo también a poder explorar otros ámbitos que de repente no habían sido tocados en mi charla. Así que se los agradezco muchísimo y confesarles que ha sido todo un reto porque nunca antes había expuesto ante 1.300 personas, así que se los agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora. Que continúe teniendo usted un buen día. Muy buen día también para todas las personas que están aquí en esta sesión. No se preocupen que estaremos socializando el material que la doctora nos va a compartir en el transcurso del día a través de nuestros grupos de WhatsApp y correos electrónicos. Muchas gracias nuevamente, doctora de la Piedra, por habernos acompañado. Esperamos que se haya sentido muy bien en este espacio académico y esperamos contar con su participación en otra oportunidad, que es el pedido que también nos han realizado a través del chat de nuestro Zoom. Gracias nuevamente, doctora. Muy gracias, Jimmy. Cuídense mucho. Hasta luego.